Una espada es una herramienta para matar. Ahora solo dime, ¿a quién planeas matar con ella? Al enemigo. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. No hay nadie en este mundo que merezca ser lastimado. Pero tú te equivocas, papá. Incluso tú mismo irás a la guerra mañana y matarás a tus enemigos. Thorfinn es un viaje. Si hay algo que me gusta del personaje es ver su progresión, cómo él va en cierta medida desapegándose de su propio ego para encontrarse a sí mismo. Todo lo que creía, todo lo que constantemente él afirmaba como su fuente de fortaleza es roto en 1000 pedazos. Me recuerda mucho al concepto cabalista de romper el vaso, de que finalmente, claro, uno tiene sus creencias, etcétera, pero son muy limitantes en tu postura. Entonces la vida te da desarrollo de personaje y básicamente quiebra ese ego en 1000 pedazos. En esta sesión de psicomagia quiero iniciar la saga del ego, por decirlo así, con un personaje que me encanta, Thorfinn. Vamos a ello. Pero qué frase más fuerte la de tú no tienes enemigos, ¿eh? Y uno dice, ya, pero ¿a qué se está refiriendo exactamente el padre de Thorfinn? Pues, en general, el ego es una herramienta de autosupervivencia. Es muy primitiva, es muy bestial. Es como ya, si dejas animales con un montón de comida, se van a pelear entre ellos y el más fuerte se va a comer la mayor parte. No tienen esa capacidad en muchos casos de entender como este raciocinio de, por ejemplo, reservar la comida y cosas así. Algunas personas me dirán que muchos animales sí, etcétera, pero finalmente, claro, no tienen esta capacidad humana de, por decirlo, planificar a largo plazo o entender el panorama completo. ¿Qué sucede? Cuando el padre le está diciendo esto, ve que Thorfinn está pensando en una mente muy egocéntrica, o sea, solamente su realidad, no es capaz de percibir cómo podrían pensar los demás. Entonces el ego, claro, el ego está preocupado por tu dolor y por tu placer, nada más. Entonces siempre te está diciendo, ya, busca más placer, busca cosas más satisfactorias, lo que no es placentero es displacentero. Si alguien no es tu amigo, tu aliado, entonces no importa. Y claro, por eso mismo Thorfinn no le tiembla la mano de decirle, pero tú vas a matar gente y cosas así. Y no entiende el peso de matar a alguien, lo cual en un niño es bastante triste. Y ahí el padre le dice, claro, una espada es una herramienta para matar, ¿para qué quieres usarla? Y ahí te invita a reflexionar también con esta famosa frase, que uno dice ya, si puedo ver las cosas en un panorama completo, me daré cuenta de que todas las personas en cierta medida siempre estamos buscando algo. Eso no nos convierte en enemigos unos de otros. Nuestro ego es la ilusión de la separación con el resto de personas, cuando en realidad somos solo un pueblo. Es como el tema de todas estas guerras que se vienen justificando, y es como, no, somos solo una humanidad, estamos peleando entre nosotros mismos, no es que sé yo, en este caso los nórdicos contra los ingleses, ¿no? Todo el viaje de Thorfinn nace simplemente de un deseo de venganza, lo cual si lo miramos objetivamente es un niño muy pequeño. Y uno empieza a cuestionarse de que claro, en cierta medida él no lo sabe, pero esta decisión arruinaría su vida. Y dice, ¿por qué? Porque lo llevaría por un camino de sangre, un camino que jamás debió haber escogido, porque finalmente al vengar a su padre, estaba deshonrando a su padre. Esto es lo chistoso, porque después, más adelante, se daría cuenta de que no entendió nada del mensaje que le dio su padre, del famoso tú no tienes enemigos. Que su padre algo debería saber, si finalmente es una leyenda en la guerra y este tipo de cosas, pero él lo primero que hace en su pensamiento egocéntrico es entregarse a la venganza. Porque eso es en sí el ego. El ego nos dice, ya, él mató a mi padre, entonces de inmediatamente tengo que vengarme, tengo que obtener algo. Es la sensación de que finalmente si me quitaron lo que es mío, debo reclamarlo a cualquier costo, sin pensar en las consecuencias, o sea, lo que te hará como persona. Porque claro, la venganza puede sentirse bien un rato, pero es sumamente vacía.
porque finalmente, claro, quitarle la vida a otra persona, ¿de qué exactamente te hace crecer? No te da nada. Ese es el problema. Y centrar toda tu vida en ello es inmensamente vacío. Tenles paciencia. Están frustrados porque no han hecho más que marchar por días. Además, lo hacen para relajarse. No hables como si fuéramos amigos. ¿Por qué te estás confiando tanto? Recuerda que soy tu enemigo. Seguramente estás pensando que me tienes bajo control. Disfrútalo mientras puedas. Porque tarde o temprano te voy a cortar la cabeza. ¡Qué miedo! ¿Quién diría que este niño llorón sería capaz de eso? Da igual, ¿sabes? El tiempo está de tu lado. Seguirás creciendo y yo envejeceré. Tarde o temprano me ganarás. Y eso es obvio. Hasta los más fuertes mueren. Mira a tu alrededor, Thorfinn. Todas estas piedras regadas por aquí no las pusieron los sajones. Pertenecen a una civilización anterior. ¿A qué quieres llegar? Dímelo de una vez. Pero qué impaciente. Deberías oír a tus mayores. Bueno, en resumen, la civilización humana envejece. Es un proceso lento, pero lo hace. Los sajones mataron a los romanos y ahora nosotros estamos matando a los sajones. La gloria del gran imperio romano es solo un recuerdo. Me encanta el momento de conversación de Thorfinn y Askeladd, como se pronuncia, que discúlpeme, es un poco difícil, ¿no? Pero ahí uno empieza a pensar y claro, con el paso de los años, honestamente, Thorfinn empezó a ver a este tipo como una figura paterna, lo cual es bastante chistoso considerando que inició por una venganza porque mató a su propio padre. Entonces, claro, ahí tú puedes decir, ya, pero si somos honestos, yo creo que ya para ese punto había pasado más años con Askeladd de lo que pasó con su propio padre, lo cual es bastante peculiar. Y el mismo Askeladd le agarró cariño y por lo mismo le empezó a enseñar cosas, claro, a su manera cruel y brutal, pero de que le enseñó, le enseñó. Estamos todos de acuerdo que no es la mejor figura paterna del mundo, pero eso es lo bizarro. Thorfinn tiene una especie de relación amor-odio con él. Quiere matarlo, tiene como esta especie de patricidio, pero finalmente en cierta medida también lo quiere, porque lo admira su fuerza, admira lo difícil que es de vencer y le gusta que sea como un enemigo final, por decirlo así. Y en base a eso empieza a justificar todo su viaje si pones atención. Thorfinn en esta parte está muy lleno de ira, muy lleno de venganza y todas estas cosas, pero esa ira realmente no lo lleva a ningún lado. Porque, o sea, piénsenlo un segundo de manera detenida. ¿Esto qué le conviene a Thorfinn? Que ese es el tema de conseguir demasiado tu ego. Te separa de, por decirlo así, la lógica de la realidad. Esto lo hablo mucho en Mindfulness, pero piénsalo de esta manera. ¿Qué está ganando exactamente Thorfinn? Tú puedes decir, ha ganado habilidades para la guerra. Sí, pero eso no era lo que él quería en un inicio. Es como se está convirtiendo en literalmente los hombres que mataron a su padre. Se está haciendo igual que ellos, o sea, se ha podrido al estar alrededor de ellos y se ha llenado de ira, etc. Y después se convierte en lo mismo que juró destruir. Eso es lo bizarro, lo vemos muy bien en el pueblo, cuando está con la abuelita y toda esta parte. Porque claro, ahí, ¿dónde está tu justificación, Thorfinn? Porque hasta el momento él decía, ves que estoy en la guerra, estas personas viven para matar, etc. Está justificado. Ok. Pero ¿cómo justificas la violencia hacia esas personas que no te han hecho absolutamente nada? Es más, te acaban de ayudar. Eso es el ego, la hipocresía máxima. Y vemos que en cierta medida seguirá manteniendo esta especie de mentalidad tan frágil, porque el ego es frágil, cuando por ejemplo habla con Canute, le dice que es débil, etc. Si miramos con atención, Thorfinn es muy crítico de Canute, con todo el tema de que lo percibe débil, etc. Pero en realidad, un aspecto clave de entender el ego con la crítica es que siempre criticas a los otros por cosas interiores tuyas. Los demás jamás han tenido nada que ver. Es como tú te ves en ellos. Entonces, claro, Thorfinn ve a Canute y piensa en su debilidad anterior. Ve a su, por decirlo así, el niño que inició este viaje en él y le molesta. ¿Por qué? Porque le molesta ser tan débil. Le molesta no haber podido hasta el momento cumplir su venganza con Askeladd, todo este tema. Y odia que precisamente otro pueda mantenerse tan blando y a esa edad tan grande. Pero ahí si te fijas, todo este tema jamás ha tenido nada que ver con Canute. Es literalmente Thorfinn mirándose en él. Y siempre que criticamos a otros, eso es lo bizarro. Siempre es así. Entonces ten mucho cuidado con tus críticas a otras personas, porque en realidad solo te estás criticando a ti mismo. Eso es lo doloroso.
恨み事の一つも聞いてやるのが筋じゃねえのか。恨み？そうだ、よく見ろ。知ってる顔なんだろう。そいつらみんなお前が殺した人間だぜ。あなたたちがどこの誰なのかわからない。いつどこであなたたちを殺したのか。ごめんよ。La saga de la granja es la mejor, lo siento. Tal vez te guste más todo el tema de la guerra, no me importa, la saga de la granja es mucho mejor. Ahí es donde verdaderamente para mí Vinland Saga se convierte en una obra especial, que hasta el momento, honestamente me parecía una obra bastante promedio, siendo muy honesto. ¿Qué sucede? Que si te fijas, claro, ahí se empieza a desarrollar todo el tema con Thorfinn, rechaza la violencia y pasa por una crisis existencial. Este tema, por ejemplo, desde la cábala siempre me ha gustado mucho, que te dicen que ya, uno es como un vaso. Entonces, tu agua, el agua en el vaso son como tus creencias, tus patrones de comportamiento, todas estas cosas. Entonces tienes que vaciarlo para poder volverlo a llenar con nuevas creencias. Y eso siento que es lo que le pasa a Thorfinn en esta parte. Porque claro, empieza a cuestionarse todo lo que ha hecho, la violencia, etc. Porque se da cuenta de que ninguna de estas cosas ha estado justificada. Por lo mismo siente culpa, no puede dormir, tiene estas pesadillas porque en el fondo sabe que estaba equivocado. Sabe que se ha convertido en un monstruo, en lo que juró destruir, y no sabe cómo cambiar, porque lo único que ha conocido en todos estos años es la violencia. No sabe hacer nada más, al punto de que la gente lo percibe incluso como torpe, si te fijas. Pero claro, eso es lo bizarro, porque uno sabe que el tipo es como extremadamente ágil, que es una herramienta muy afilada, etc. Sí, pero es solamente una espada. Es como lo que decía su papá, de que una espada es una herramienta para matar, o sea, en este punto no sirve para nada más. Pero claro, intenta aprender, y intentar ese aprender es precisamente romper su vaso, abrir su mente a nuevas posibilidades. Y es muy interesante cómo habla con su amigo en la granja, porque claro, él se percibe a sí mismo en él, y entiende el camino de violencia que el otro tipo quiere tomar, que no le traerá ninguna satisfacción. Por lo mismo es tan importante para mí la legendaria escena de los 100 golpes. 真剣に話し合いで解決する努力をしたのかよ。だから何も考えずに剣で答えただけだろうがよ。てめえ何くつろいでんだ中脇野郎！とっとと片付けろ。俺は暇じゃねえんだ。人を待たせてんだよ。疑ってすまなかった。お前は本物の戦士だ。だが、なぜ殴り返さないのだ？なんだその質問は。和平交渉の相手をぶん殴ってりゃ世話ねえぜ。あんた方とは今日会ったばかりだ。お互いのことは何も知らねえ。何の恨みもねえ。なんで俺たちが殴り合わなきゃいけねえんだ。バカバカしい。こんな大勢集まって血を流す必要は全くねえ。あんた方は俺の敵じゃない。俺に敵なんかいない。Esta escena, esta maravillosa escena,
nos habla de algo muy importante. No tenemos enemigos. Al final del día, cuando realmente abres tu mente, puedes percibir al resto de personas como parte de ti mismo. Yo creo que esta es una de las cosas más bonitas de volverte alguien que medita o este tipo de prácticas, porque en estas prácticas te das cuenta de que no existe separación de tu persona y el otro. Entonces eso te genera una especie de compasión al resto de la humanidad. Empiezas a verlos como que, claro, son parte de ti en cierto sentido. Que tú puedes decir, ya, es que esa persona es egoísta y todo esto, ya, pero tú también has sido egoísta en algún punto. Y sabes las razones por las que uno cae en esas cosas. Ya, pero es que esa persona se victimiza. Sí, pero todos nos hemos victimizado en algún punto, ¿no? Esa compasión por la humanidad, ese apreciar sus defectos también te permite ver la luz del resto de personas. Es decir, si yo cambié, los demás también pueden cambiar. Y empezamos a ver eso en Thorfinn, que quiere en cierta medida enseñar a los demás que la violencia no es el camino. Es muy paradójico porque ahora Canute es igual como era él. O sea, está justificando su violencia, está diciendo que todo lo que hace es necesario, pero es violencia y punto. Claro, es la hipocresía de la guerra, pero de que eres violento. Lo siento, Canute, no puedes justificar esto con una especie de pseudo-moralidad. Ese es el problema. Y Thorfinn le da una lección, una drástica lección. No tengo enemigos, golpéame 100 veces. Es como la famosa frase de Jesús, claro, de dar la otra mejilla. Yo en lo personal, cuando era joven, nunca entendí esta frase y me parecía algo muy hipócrita, algo muy tonto incluso. Y ahora, no es que la justifique del todo, pero sí pienso, si puedes ver a los otros como parte de ti, empezarás a sentir felicidad por el progreso de las otras personas, por la felicidad de las otras personas, y convertirás su felicidad en tu propia felicidad. Y ahí es donde realmente viene el cambio, porque realmente quieres ayudar. Y cuando uno está muy en su ego, no quiere ayudar al resto de personas, no quieres dar, no quieres compartir nada, porque claro, lo percibes como no, estoy perdiendo. Se me escapa el agua entre las manos. Es como lo mismo con el dinero, ¿no? Entonces ahí como que uno empieza a pensar y dices, qué vacío que era. Así como Thorfinn se da cuenta, qué vacío que era. Porque no tiene ningún valor como persona. Eso es lo triste, y por lo mismo me encanta tanto esta saga cuando él se cuestiona con el tema del infierno y todas estas cosas, de que finalmente, claro, todo lo que ha perseguido nunca tuvo ningún valor. Ese es el problema. Ahora intenta encontrar cosas que realmente valgan y está dispuesto a sacrificarse y recibir literalmente 100 golpes, o sea, quedar todo tirado en el piso, ensangrentado, no importa. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene algo de valor que defender, como su padre lo tuvo, cuando precisamente eligió dar su vida para protegerlo y también para enseñarle esta valiosa lección. Tú no tienes enemigos, nunca los has tenido. Es simplemente tu ego poniendo una separación entre tu persona y el resto de personas, porque es más fácil odiar que intentar comprender al otro. Hay una práctica que es genial, que honestamente rompe tu mente, que es intentar amar a un enemigo. Y uno dice, ¿y se puede hacer eso? Se puede. En lo personal me ha pasado 2 veces en la vida y las 2 veces ha roto bastante fuerte mi ego. La primera fue cuando me hice amigo del chico que me hacía bullying cuando era pequeño. Y no estoy hablando de un bullying así como suavecito, sino de que me daban auténticas palizas, siendo honesto. Entonces, claro, era muy fácil odiarlo y hasta mi adolescencia lo odié. Pero después entendí que él tenía sus propios problemas. Lastimosamente tenía una madre limítrofe y claro, él se desquitaba conmigo como suelen hacer los niños. Pero al final del día era solamente otro niño en este mundo. Pude entender eso y con los años formé una amistad con él. La otra ocasión fue bastante peculiar porque era una persona que me había criticado, hablado mal de mí, ese tipo de cosas, y eso lastima muy fuerte el ego. Entonces, claro, más encima siendo alguien que yo percibía como un amigo, me hizo mucho daño y lo resentí muy fuerte durante años. Pero después, al intentar precisamente practicar estas cosas, conecté con él de nuevo y me di cuenta de que había cambiado. Ahora era una persona que ayudaba a otros. Y claro, todos estamos constantemente en evolución. Mira a Thorfinn. Si piensas en el Thorfinn adolescente, violento, asesino, etc., con el Thorfinn de la granja, ¿no? Es una diferencia como el día y la noche. Y todos somos así. No hay que ser hipócritas. Tú también has tenido fases donde, bueno, todos hemos tenido estas fases donde hemos dado un poco de cringe, donde tal vez hemos sido más crueles de lo que deberíamos, etc. Ok, pero somos un proyecto continuo. Yo creo que verdaderamente entender esta famosa frase de Thorfinn es darte cuenta de que todas las personas tenemos deseo, todas las personas queremos lograr algo y a veces nuestros intereses chocan, pero eso no significa
que debamos sentir al resto de las personas como enemigos, como de, ya, él es completamente mi enemigo, si no podemos trabajar en conjunto para lograr algo, no, porque si yo no tomo, él me está quitando. Eso es precisamente la ilusión de la separación, el creer que para tener algo debes quitárselo a alguien más. Los nórdicos tienen mucho esa mentalidad en la serie, pero es porque básicamente representan la violencia. El mismo autor dice que odia la violencia y que quería plasmar eso en su obra. Me recuerda mucho la famosa frase de Gandhi que dice que la violencia es el colmo de la incompetencia. Y claro, en cierta medida Thorfinn con la escena de los 100 golpes, si te fijas, le enseña eso a Canute, de que hay maneras mejores. Pero claro, la violencia parece más sólida, porque parece como que afirma las cosas cuando en realidad no es cierto. Solamente crea una separación más fuerte que finalmente solamente genera más conflicto a la larga. Porque si lo piensas, ya, puede ganar esta guerra ahora, pero probablemente tus descendientes van a enfrentarse a una guerra de venganza o cualquier cosa de ese estilo. Y ese es el punto. Por eso la violencia jamás ha tenido sentido. Es muy chocante la última parte de claro, esta temporada donde vuelve a casa, reconecta con su mamá, su hermana, porque te das cuenta de que Thorfinn no sabe cómo reaccionar. Ya no, ni siquiera, siendo honesto, ya ni siquiera debe recordarlas mucho, que se fue muy niño. Entonces, claro, es una persona completamente distinta. En este punto no sabe lo que es tener madre, no sabe lo que es tener hermana, pero aún así, estas personas le enseñarían una valiosa lección. Y es que la fuerza más poderosa de todas es el amor. A pesar de todo este tiempo, estas personas siguen amándolo. Eso es lo bizarro de la cuestión. Es parte de la lección que quería enseñarle a todos, de que finalmente lo más importante siempre ha sido el amor. Lo demás no es tan importante, a decir verdad. Esto yo lo toco bastante en terapia, por ejemplo en terapia de parejas, y yo digo, ya mira, están peleando, tienen una discusión ya. ¿Qué importa quién tiene la razón si eso los va a llevar a romper? Va a romper vuestro amor, va a romper todo lo que es importante para ustedes. Decide, ¿qué es lo importante para ti? ¿Tener la razón o el amor? Y claro, puedes ver esto en muchas cosas. ¿De qué sirve esta especie de violencia justificada si todos salimos dañados? Ese es el tema. Y creo que es la belleza de Vinland Saga. Por lo mismo estoy esperando de la tercera temporada. Eso ha sido por esta sesión, espero que les haya gustado. Como pequeño spoiler, el próximo video de esta saga de Lego va a ser de Kira Light Yagami. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao. Recuerda dar like, suscribir y comentar y todas estas cosas.